Bien, el práctico 2 seguramente ya lo tienen, es el mismo del año pasado, trata de arreglos, arreglos estáticos como saben que existen, los arreglos dinámicos y también objetos en el último punto, trata de objetos. Bueno, empecemos. De la anterior materia que ustedes cursaron ya saben qué es un array, un arreglo, colección de variables del mismo tipo. Eso se caracteriza un arreglo, que es una colección de variables, pero todas son del mismo tipo. Bien, no puedo guardar si yo creo un arreglo de enteros, no puedo guardar un string, tiene que ser todo enteros. Bien, por eso se dice que es una colección de variables del mismo tipo y se hace referencia por un objeto en común. Bien, cuando Java permite crear este arreglo de una, 2, 3, de n dimensiones, generalmente se usa de uno y 2 que serían uno, un arreglo unidimensional y 2 una matriz. Bien, se puede crear de más, pero digamos no tiene mucho sentido. Y algo importante que los arreglos se implementan como objetos. Eso tengan en cuenta. Si bien cuando definimos un arreglo, usamos un tipo, podemos usar un tipo primitivo, por ejemplo, int o char, pero en Java los arreglos, los vectores, los arrays, son objetos. Bien, entonces cuando yo defino, le doy un nombre a un arreglo, lo que estoy haciendo es, como decía, creando un objeto. ¿Y qué es un objeto? Es una instancia de una clase. O sea que estoy creando, digamos, un puntero a algún lugar, a alguna zona de memoria donde se encuentra el arreglo. Y bueno, como es un objeto, cuando ya no lo estoy referenciando, puede ser recolectado. Bien, en la teoría vieron lo que es el garbage collector, qué hace el garbage collector. Bien, y bueno, a eso hace referencia. ¿Cómo voy a declarar un vector, un arreglo? Bueno, de esas dos formas que tiene ahí. Primero, el tipo de dato. Después, a ver si tengo activo esto. Primero el tipo de dato, hago unos corchetes y después el nombre que yo quiera. Bien, como dice acá, corchetes a continuación del tipo de dato. Pero también puedo tipo de dato, pongo el nombre y después los corchetes. Corchete a continuación del nombre de la regla. Esto es lo mismo, pero con esta primera forma yo puedo crear varios vectores, digamos, con la misma línea. Bien, en cambio acá siempre va a ser solo uno. Bueno, ahí está la explicación. El primer formato indica que todo lo que esté a la derecha de los corchetes es un arreglo. En cambio, el segundo solo es un arreglo, nombre de array, nada más. A ver, espero que tengo que... Voy a salir. A ver, esperen, voy a buscar un programita para que me permita dibujar en la pantalla. Si no, no puedo aplicarme el video de abrirla. A ver, ¿dónde está? Sí, ahora sí, ahora vuelvo. Ahí están viendo de nuevo en pantalla. Sí, creo que sí. Bueno, acá lo que dice es que con esta primera forma, dice que todo lo que esté a la derecha de los corchetes es una regla. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer, por ejemplo, yo digo int y digo, no sé, que se llame números del vector. Bien, ahí yo estaría creando, digamos, un vector que se llama números y contiene enteros. Pero ¿qué pasa si yo pongo coma? Acá pongo, a ver, lista, después pongo, no sé, eh,
empleados, por decir algo, punto y coma. Ahí, ¿qué estoy creando? Bueno, número ya sabemos que es un vector. ¿Qué es lista? ¿Y qué es empleado? Si vemos acá en esta otra forma, por ejemplo, a ver, yo voy a crear acá, también voy a decir entero, voy a poner números y abro y cierro corchete. Después digo, lista y nada más. Ahí, dígame, ¿qué es lista en la primera línea y qué es lista en la segunda línea? Vean eso porque a veces van a los libros y está escrito así y no lo entienden y bueno, y creen que hay un error, pero eso está bien. En la primera línea, número, lista y empleado, ¿qué son? A ver, hablen o escriban por el... Ah, bueno, no puedo leer el chat, porque estoy en el programa. A ver, uy, ya se borró, bueno. Son arreglos distintos. En la primera línea son arreglos. Sí, en la primera línea bien eran arreglos y en la segunda, acuérdense que en la segunda, yo hice acá int, puse números y lista. Ahí, en esa definición lista, ¿qué es? ¿Es un arreglo? Es un parámetro. Parámetro, no. Parámetros son cuando yo llamo a un método, y ahí le paso parámetro. Acá es una variable, pero ¿de qué tipo? ¿Qué tipo tiene lista? Acá, yo sé que números es un vector. ¿Por qué? Porque tiene acá los corchetes, entonces número es un vector de enteros, pero lista no tiene corchetes. ¿Qué es? ¿Qué sería lista? Y antes yo había, este, yo había hecho esto, yo había hecho int números, perdón, había hecho así, números, números, y después listo, punto y coma. Y dije que eso era diferente. Tienen que tener en cuenta lo que dice acá. Corchetes a continuación del tipo de dato. Dice, en el primer formato, todo lo que esté a la derecha de los corchetes es un arreglo. Entonces acá, número es un arreglo, número es un arreglo y lista también es un arreglo. ¿Por qué? Porque acá dice que todo lo que está a la derecha de los corchetes es un arreglo. En cambio acá no. En esta definición de aquí abajo solamente es un arreglo en números. En el segundo formato indica que solo es un arreglo, no, bueno, acá tiene nombre array, estoy guiando por esto, al que le siguen los corchetes. Bien, entonces acá en este ejemplo solamente números es un arreglo. ¿Y qué sería lista? Bueno, lista es un entero. O sea, le está alcanzando esta definición. Int. Entonces lista es un entero primitivo, y números es el arreglo. En cambio acá, con esta definición, ambos son arreglos de enteros. Bien, eso tengan en cuenta por ahí en los libros, ustedes van a leer y ahí esa parte no la entienden. Bien, ahí lo que están diciendo en el chat. Bien, bueno, eso tengan en cuenta. Bien, van a ver definiciones de las dos formas, a veces con los corchetes adelante, a veces con los corchetes atrás. Con los dos puedo definir vectores, pero tengan en cuenta eso, que puede ser que con una línea yo defino una sola vez 5 vectores
y con la otra línea solo sea una y los demás no sean vectores, sino sean primitivos. Primitivos o de cualquier otro tipo. Bien. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, tengan en cuenta acá estoy declarando un arreglo. Todavía no está creado el arreglo. ¿Qué significa que yo esté declarando? Bueno, significa que yo eh, tengo la variable que se llama nombre array para este ejemplo. Bien, así se llama la variable. ¿Y qué está haciendo esa variable? Es de tipo dato. Bueno, acá le puse de manera genérica este tipo de dato. Acá podría ser int, string, lo que sea. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esta línea? Que estoy creando una variable nombre array que está apuntando a una zona de memoria que ¿qué tiene ahora? No tiene nada. O sea, podríamos decir que tiene, a ver, que tiene null. Bien, acá tiene, digamos, a ver si puedo escribir, null. No tiene nada. ¿Por qué? Porque yo solamente declaré, digo, nombre array va a ser mi arreglo a un tipo de dato que no sé todavía cuál es. No, perdón, ya sé cuál es el tipo de dato. Ahí me dice tipo de dato, puede ser entero, supongamos que sea entero, pero no tengo asignado memoria. Todavía está nulo, está vacío. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo declaré únicamente el, el arreglo. Todavía no está creado. Lo mismo acá. Cualquiera de las definiciones es lo mismo. Creé una variable y está apuntando por ahora a null porque no tengo nada. Bien. Yo cuando voy a crear, para crear el arreglo, tengo que usar el operador new, como dice acá. Bien, tengan en cuenta que Java considera que un arreglo es una referencia a un objeto. Entonces, como yo dibujé, nombre array es una referencia, está apuntando a algún objeto en la memoria. Por eso dice que en consecuencia, para crear, acá yo no creé, acá yo solamente declaré, para crearlo, lo que vimos la última vez en clase, que eso se llama instanciar, se debe usar el operador new junto con el tipo de los elementos del arreglo y su tamaño. O sea, voy a crear el array usando el operador new y me va a quedar así. Bien, yo tengo el array declarado. Acá los dos es lo mismo. Nombre array. Está únicamente declarado. Y acá lo que yo estoy haciendo es, bueno, a nombre array, con el operador new, estoy diciéndole al compilador que vaya a buscar memoria. ¿Para qué? Para este tipo de dato, acá le puse tipo de dato, puede ser entero, string, lo que sea, y entre corchetes la cantidad de elementos que va a tener el vector. Bien, puedo hacerlo separado, acá yo lo hice separado, primero digamos yo acá declaré el vector, paso uno y acá es donde yo voy, paso 2 yo voy a crear el vector. Lo hice en dos pasos, digamos. Bien, pero puedo hacerlo en un solo paso, acá. Bien, creé un array. ¿De qué tipo? Bueno, acá le puse tipo, puede ser cualquiera. Después hice new, tiene que ser el mismo tipo que declaré antes. Y entre corchetes, la cantidad de elementos. Bien, a veces es necesario primero declararlo y después crearlo. Y otras veces, bueno, también lo puedo hacer de una sola vez en una sola línea. Depende del problema que yo esté resolviendo. Bien, creo que hasta ahí se entiende. Bien, entonces sigamos. Bueno, por ejemplo, ahí creo dos vectores, uno se llama entero y tiene 10 posiciones, el otro se llama otro arreglo y también tiene 10 posiciones. Bien, están creados en una sola línea y de manera diferente, bien, el corchete a la derecha y corchete a la izquierda. Bien, pero de las dos formas está bien. Bueno, eso en cuanto a la declaración de un arreglo y a la creación del mismo. Ahora, ¿cómo lo voy a inicializar? Para inicializar un arreglo, yo podría usar un bucle for. Hago un for, digo, bueno, si mi vector tiene 20 posiciones, hago un for de 0 a 19 y
empiezo a asignarles valor. Le puedo pedir al usuario que ingrese un número, valide ese número y lo voy agregando. Bien, eso es cuando yo no sé qué va a ingresar el usuario, pero puede ser que yo quiera crear, por ejemplo, bueno, ahora sí van a poder usar un vector de string. Yo quiero crear un vector que tenga nombres de personas. Entonces yo, por ejemplo, me creo un vector de 20 posiciones y yo les ingreso así de manera fija el nombre de 20 personas. Bien, después, bueno, hago un programita para que me ejecute al azar un número y elijo alguna, alguno de los elementos de ese vector que va a ser un nombre. Bueno, entonces se puede inicializar un arreglo usando un bucle for o también hay otra forma para inicializar es mediante llaves. Bien, acá hay una forma alternativa abreviada, es proporcionar sus elementos entre llaves separados por coma. Bien, por ejemplo ahí, en ese ejemplo tengo el vector enteros, que es de int, o sea, de enteros, y entre llaves le puse esos cuatro números. Bien, entonces este vector está creado y está inicializado con cuatro elementos. Bien, recuerden que todo vector empieza en cero. Entonces, 0, 1, 2, 3. Bien, los valores y esto tengan en cuenta. Acá, los valores entre lo que dice acá, los valores entre llaves sirven para inicializar. O sea, yo puedo inicializar nada más. Esto sirve para inicializar. Yo no puedo asignar. Después yo no puedo, por ejemplo, acá yo digo, bueno, más abajo de mi programa yo no puedo hacer esto. Esto me va a dar error si yo hago, no sé, yo quiero cambiar, quiero que tenga 11, acá creo que quiero que tenga 90, acá que tenga 1 y acá que tenga 77. Punto. Eso me va a dar error, porque ahí yo estoy queriendo asignar valores y eso no sirve. O sea, esta notación con llave de acá solamente sirve para inicializar, no para asignar. Esto me va a dar error. Me va a decir, no se puede inicializar un vector así usando llave. Eso es solo para inicializar, no para asignar. Bien. Entonces, cuando quiero crear y tengo valores fijos, hago eso. Bueno, como le decía, en los próximos prácticos le va a pedir que siempre haga dos versiones. Una versión donde se carga por teclado y otra versión donde se genera de manera aleatoria. Por ejemplo, cuando me diga generar nombres de manera aleatoria, yo puedo crear un vector que se llame, por ejemplo, que sea un string, nombres. Y acá entre llaves voy a decir, bueno, primero va a ser Juan, después va a ser María, entonces, Pedro, y así. Y ahí tengo mi vector de string. Bueno, yo necesito, no sé, 10 nombres de personas. Bueno, de esa manera, como yo voy a poner los nombres de esa persona de manera fija, o sea, no va a cambiar, entonces me conviene usar esta forma. Bien, creo el vector, ahí estoy creando el vector y le estoy inicializando con valores. Bien, después yo quiero generar un nombre al azar. ¿Qué voy a hacer? Yo simplemente voy a tirar un número aleatorio. En este caso, bueno, tiene 3. Voy a tirar un número aleatorio entre 1 y 3 y donde caiga, supongamos que caiga el 1 y va a ser María. Entonces ahí digamos que estoy generando nombres de manera aleatoria. Aunque no están así, pero bueno, se aproxima. Bien, bueno. Eso en cuanto a inicializar el arreglo. Después hay un atributo que es el atributo len. Es un atributo, no es un método. O sea, yo no puedo, si yo hago esto, a este len le pongo así, me va a dar error, porque ahí me estaré diciendo que es un método. Y len no es un método, len es un atributo. Bien, recuerden que Java trata a los vectores como si fueran objetos. Y los objetos tienen atributos y métodos. Len no es un método, es un atributo. ¿Para qué sirve?
Dice, indica el número de elementos que tiene un arreglo. Número de elementos. Bueno, ahí le explico cómo Java considera un arreglo como un objeto y sabe el número de elementos cuando se establece su tamaño con el operador new o bien con una expresión de inicialización. En este ejemplo yo no le dije, acá yo no le dije cuál iba a ser el tamaño del vector, pero bueno, esta es una manera de crear e inicializar un arreglo, entonces Java ya sabe, bueno, ya sabe que enteros es un arreglo de cuatro elementos. Bien, yo acá nunca le dije cuántos elementos iba a tener. Bien, pero bueno, acá él ya sabe que es cuatro. Entonces, cuando yo vaya a usar este atributo, atributo len, sobre este vector me va a devolver cuatro. Bien, bueno. Bueno, y acá un ejemplo. Bien, acá de manera genérica, y acá el mismo ejemplo de allá arriba. Y bueno, ¿cómo uso? Como es un atributo, hago enteros punto length. Bien, ¿y qué me va a devolver? En este caso, para este ejemplo, me va a devolver 4 porque acá tengo 4 elementos, aunque yo no haya dicho cuántos elementos va a tener el vector. Bien, a ver. Bueno, eso en cuanto a vector, bueno, a modo de repaso. ¿Se entiende, no? ¿Tienen alguna duda? A modo de repaso para después ver cómo resolver el práctico. A ver. Bueno, se entiende, entonces sigamos. Ahora vamos con el tema de las matrices. Bueno, acá le llamo matriz, seguramente en la materia anterior también llamaron matriz o capaz array multidimensional, pero es lo mismo. Bien, una matriz dice una colección de elementos organizados en filas y columnas conformando una estructura de tabla. Bien, cada elemento de una matriz se puede identificar por dos índices, uno que representa su fila y otro su columna. Este, Esta es, digamos, una definición de matriz, pero Java trata a una matriz como si fuera un vector, un arreglo unidimensional, pero que adentro tiene otros arreglos. Bien, de esa manera lo trata Java. Bien, él no lo ve como una tabla, sino que es como si fuera un vector que adentro tiene otros vectores. Ya vamos a ver. Bueno, lo mismo, ¿cómo voy a declarar una matriz? De la misma forma que un vector. Bien, tipo de dato, como es matriz, bidimensional, tiene dos dimensiones, entonces van a haber dos corchetes, y bueno, después el nombre. De las dos formas está bien, lo mismo que antes, corchete después del tipo de dato o corchete después del nombre de la matriz. Lo mismo que antes. Bueno, y ahí están los ejemplos. Y de nuevo, acá estoy declarando la matriz, no todavía eh, no está creado la matriz, solamente está declarada una variable que va a almacenar una matriz, en este caso de tipo entero. En entero y otra matriz son variables que van a almacenar matrices de tipo int, nada más, pero todavía no está creado. Bien, bueno, ahí está la explicación. Estas declaraciones no reservan memoria para los elementos de la matriz, solo son referencias, o sea, como que están apuntando al principio a null, porque todavía no tienen reservado memoria. Para crear la matriz, lo mismo que antes, tengo que usar el operador new. Y ahí es donde yo termino de crear las matrices. Bien, acá solamente la declaré y acá la estoy creando usando new, el mismo tipo y bueno, filas y columnas. Bien, filas y con la matriz de 4 filas por 3 columnas, matriz de 3 filas por 5 columnas. Ahí está creado la matriz. O van a ver en la bibliografía también dice arreglo bidimensional. Es lo mismo. Bien,
Bueno, igual que con los vectores puedo hacer todo al mismo tiempo, dependiendo, como les digo, del problema a resolver. Primero puedo, como está acá en el ejemplo, declarar y después crear, pero también lo puedo hacer al mismo tiempo. Bien, declaro y creo la matriz al mismo tiempo. Es lo mismo. Bien, depende el problema que yo esté resolviendo. Bien, después, ¿qué más hay acá? Ahora, ¿cómo voy a inicializar una matriz? Del mismo modo que hacíamos con los vectores. Bien, entre llaves van a estar las constantes y va a estar separado por coma. Por ejemplo, ahí estoy inicializando una matriz y esta matriz es de 4. O sea, primero va la fila, cantidad de filas. Si me fijo acá, ¿cuántas filas hay? Una, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántas columnas? Bueno, una, dos, tres. Van a ver que en Java yo puedo hacer que, por ejemplo, en esta fila de acá, no haya 3 columnas, haya 10 o haya una. Bien, acá puedo poner 10 columnas, en esta otra podría poner 2, acá podría poner 5 y no va a pasar nada, me va a dejar crear esa matriz. No es muy útil que digamos, pero este, Java sí me deja crear ese tipo de matriz. Bien. Bueno, esta es una forma de inicializar, ahí como que yo les pregunto ahí cuántas filas tiene y como que cuesta ver ahí, no sé cuántas filas tiene, puede ser que sean 3 filas y 4 columnas, o capaz que son 4 filas y 3 columnas. Bueno, otra forma de inicializar esto con un formato más amigable es hacerlo así. Bien, estoy creando la misma matriz, pero ahí estoy, digamos, usando otro formato. Bien, tengo una llave que abre, cierra y dentro están, digamos, las filas. Acá me es más fácil decir fila uno, fila 2, fila 3, fila 4 y los elementos que tiene. A ver acá, hay un espacio que está bien. Ahí quedaría mejor. O si no, todos tienen que estar por allí. Ahí está, ahí se entiende mejor. De esa manera puedo darme cuenta fácilmente cuántas filas y columnas tiene ese vector. Y como les digo, acá si yo no tuviera esta llave ni esa coma, acá yo podría hacer esto, coma, y le agrego 10,5 y recién cierro. Y ahora coma. No va a pasar nada. Me lo va a dejar hacer. Java me deja. Acá yo no podría tener el 7 el 3 y el 9. Y también estaría bien. Eso Java me lo deja hacer. Bien. Bueno, y al igual que en los vectores, también tengo un atributo llamado len. Pero tengan en cuenta lo que le dije al principio. Java trata a las matrices, o también llamado matriz o arreglo bidimensional, como un arreglo de un arreglo. Es como que una matriz es un vector que adentro tiene otros vectores. Eso es lo que dice acá. Una matriz bidimensional es un arreglo de arreglos, o sea, un vector de vectores. Por lo tanto, el atributo length de la matriz contiene el número de filas. Si yo hago length a la matriz, me va a dar el número de filas. Pero si yo hago length a una columna específica, a una fila específica, perdón, me va a dar la cantidad de columnas. A ver si se entiende con un ejemplo. Miren ese código. Así viendo rápido, ¿saben qué hace ese código, no? Este código que puse al final. Viendo rápido, ¿qué hace ese código? A ver, alguien que diga qué hace ese código. Muestra los elementos de la matriz por consola. Ajá. ¿Cómo lo está mostrando? ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo está mostrando? No, no entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo muestra o mejor dicho, de dónde empieza a mostrar?
Desde la posición cero. Bueno, pero acuérdate que esta es una matriz, ¿no? Sería Posición de la cero prim- sería de la posición cero cero. Claro, Bien, después cero uno, cero dos, cero tres, cero cuatro. Bueno, a ver cuánto tenía este número. Tenía O tres sea, columnas y bueno, mostraría tenía... las columnas, ¿Cómo? mostraría columna por columna. Ah, empieza a recorrer la matriz desde la posición cero cero, después va a cero uno y cero Pero dos porque bueno, mira, son tres columnas nada más. Después va a saltar a la fila 2 y va a la segunda fila, bueno, que sería uno porque empieza en cero. Va a mostrar uno cero que es el 3 de acá, uno uno y uno dos. Y lo mismo, 2 va a mostrar 2 0, el 5 2 1 que es el 8 y 2 2 que es el uno y así. En esto prácticamente lo que está haciendo es recorrer la matriz. Bien, no, no hace más nada. Pero fíjense en acá, lo que dice acá el enunciado. Como una matriz bidimensional es un arreglo de arreglos, pasa esto. Dice, el atributo len, por eso acá lo marqué, len de la matriz contiene el número de filas. ¿Cuál? A ver, ese len que está ahí, porque estoy haciendo for i igual a cero, mientras i sea menor que números.len. Este len que le estoy haciendo a la matriz se llama números. Bien, acuérdense, bueno, acá, o es la misma, números, o número de acá el mismo. Le estoy haciendo length a números. ¿Qué me va a devolver? La cantidad de filas. Pero después fíjense de aquí abajo que ahora a la matriz llamada número, pero en la posición i, o sea, a la matriz, pero en la fila i, bien dependiendo del valor que tenga ahí, le aplico length. Entonces, esto me muestra la cantidad de columnas. Bien, el primer length aplicado a la matriz me muestra la cantidad de filas. Y len aplicado a una fila en específico, en este caso sería la fila número i, no sé el valor que tenga ahí. Acá me va a mostrar el número de columnas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque, como dice acá, una matriz bidimensional es un arreglo de arreglos. Bien, es como que yo tendría, no sé, una caja y adentro tengo muchas cajitas. Bien, por ejemplo, yo declaro un arreglo perdón, una matriz de enteros, como este caso. Yo adentro no tengo enteros, sino que adentro tengo un arreglo de enteros. Bien, acá se puede ver. A ver, como que estas dos llaves serían el arreglo grande, digamos, un arreglo. Y adentro de ese arreglo, en vez de tener enteros, no tiene enteros, tiene otros arreglos. Acá está un arreglo, acá está el otro arreglo, y así. Por eso, cuando yo hago acá a la matriz llamada número, le aplico, hago punto length, que me va a devolver la cantidad de filas. En este caso me va a devolver 4, porque tengo una, 2, 3, 4. Bien. Ahora, cuando yo me pare en alguna de estas filas, por eso estoy haciendo número subiso, yo me paro en esta fila de acá. ¿Qué fila es? Esta es la fila uno. Acuérdense que empieza en cero. Bien, bueno, entonces esta sería la fila cero, la fila uno, esta la 2 y acá es la 3. Uy, el mouse no es muy bueno. No me deja dibujar. Bien, entonces acá yo en esta parte del código yo me estoy parando en la fila, supongamos en la fila uno, supongamos que i vale uno. Bien, i vale uno, yo estoy acá, entonces a la fila uno yo le voy a aplicar el atributo len. ¿Qué me va a devolver? La cantidad de columnas. ¿Cuáles son las cantidades de columnas? Bueno, acá tengo el 0, perdón, el 3, el 7 y el 9. Bueno, pero no me devuelve los valores, no, sino me devuelve el número de columnas. En este caso tengo tres columnas. ¿Bien? Y por eso es que este código lo que hace es
recorrer la matriz. El primer for recorre fila por fila y el segundo for recorre columna por columna. Bien, y después acá con este System Out Println simplemente estoy mostrando este, el valor de la columna. Y después aquí hago un print de ln para que quede, digamos, más bonita. Como dice, formatear la salida, nada más. Bien, ¿se entiende? Por ahí cuesta entender esto, porque acá tengo números.len y acá tengo número corchete i.len. Pero eso es así porque Java trata una matriz como si fuera un arreglo de un arreglo. Un arreglo que tiene otros arreglos adentro. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte? El año pasado en el parcial había un ejercicio de matriz. Y ahí varios se equivocaron en esta parte. Tienen cómo recorrer. Por eso ahora me acordé de eso. Digo, bueno, le explico eso para que vean cómo es que se recorre una matriz. Ahí está. Bien, bueno, si no hay duda, seguimos nomás. Bueno, y acá otra cosa que esto me quedó de la vez pasada, el tema de interfaz. Habíamos llegado hasta clase. Creo que le comenté lo que era una clase abstracta, pero no llegué a explicarle esta interfaz porque ya era muy largo y ya se me iba la hora. Pero bueno, supongo que se acuerdan el año pasado que era una interfaz. Acá a modo de repaso porque me va a hacer falta para el tema que viene. Dice, una interfaz es la especificación de un conjunto de métodos. ¿Qué significa especificación? Que yo simplemente lo nombro. Bien, yo puedo crear una interfaz y que esa interfaz va a tener un conjunto de métodos, pero yo no voy a tener el código de lo que hacen los métodos, solamente la firma, lo que vimos en la clase pasada, firma, solamente la firma, nada más. Entonces, una interfaz es una especificación de un conjunto de métodos. Otra definición dice, es un conjunto de métodos abstractos. ¿Qué significa que sean métodos abstractos? Bueno, que no tiene código, tiene firma nada más. ¿Y qué era la firma? Si se acuerdan, era lo que devuelve el nombre del método y los parámetros. Esa era una firma, nada más. Y bueno, y abro y cierro llave. No tiene nada. ¿Bien? Eso es un método abstracto. ¿Por qué? Porque no dice qué hace el método. Yo siempre que escribo un método, le pongo el nombre, le pongo los parámetros y adentro escribo código. Y ese código es lo que me dice qué va a hacer ese método. Pero un método abstracto no tiene nada dentro. Solamente está la firma. Bueno, un conjunto de métodos abstractos y de constantes, también puede tener constantes cuya funcionalidad es la de determinar el funcionamiento de la clase. Entonces, en una interfaz yo simplemente pongo métodos abstractos, que son las firmas de los métodos, no tiene código. ¿Bien? Después dice, las interfaces establecen los comportamientos que deben cumplir las clases. Se puede entender como un contrato. Bueno, yo creo una interfaz. ¿Y qué va a tener la interfaz? Puede tener valores, variables, constantes y métodos abstractos. ¿Qué son los métodos abstractos? Son simplemente métodos que no tienen código, tienen la firma nada más. O sea, el nombre, el valor que devuelve y los parámetros, nada más, no tiene código. Entonces, esa es una interfaz. Entonces, ¿cómo voy a crear una interfaz? Por ejemplo, ahí estoy creando una interfaz que se llama nombre interfaz. Bien, bueno, en Java se crea así, public interface, y por convención, como es una interfase, por convención se usa la I. Primero la I mayúscula y después el nombre de la interfaz. Acá le puse de manera genérica y nombre interfaz. Bueno, pero puede ser el nombre que ustedes quieran. Y después voy a tener atributos declarados como public static final. Eso es una constante. Ya vieron los videos de la primera parte donde se explicaba de la sintaxis de Java. Entonces, de esa manera, con static final se definía una constante. Por ejemplo, pi, el número pi. Bien, si yo quiero definir el número pi, lo voy a definir como static final, ¿ya? Para que sea una constante. Y después dice métodos declarados como public abstract.
o sea, métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Como les dije, es un método que, digamos así, no tiene código. Ejemplo, yo puedo decir int calcular promedio. Y para calcular el promedio yo voy a necesitar que me pase, no sé, un vector. Y un vector, sí. Entonces acá podríamos poner el nombre de un vector. O sea, de números, por ejemplo. Bien. Y lo cierro. Nada más. Bueno, bueno, acá me olvidé, falta acá el tipo de datos, ¿no? Acá falta el tipo de datos. Puse el número, no falta el tipo de datos. Bueno, este sería un este, método abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque acá no hay código, no tiene nada. Tengo únicamente lo que devuelve el nombre y acá el parámetro. En este caso, un parámetro, puedo tener más parámetros. Bien. Y acá no hay, aquí dice abrir llave y cerré llave. Y acá no escribí nada. No hay código. Esa es una interfaz. Entonces, aquella clase que herede de esta interfase, ¿qué va a hacer? Esa clase va a escribir el código. ¿Bien? Entonces, si una clase, digamos, implementa o hereda de una interfase, está obligada a escribir código. La clase no puede dejar acá vacío porque le va a dar un error. Le va a decir, tiene que implementar el método abstracto calcular promedio. Bien, ya vamos a ver para qué sirve. Bueno, ahí en ese ejemplo yo creé la interfaz y nombre interfaz. Después yo voy a crear una clase que implemente esa interfaz. ¿Cómo sería? Bueno, como creamos siempre, public class, el nombre de la clase, implement, ya no va a ser, ¿se acuerdan? Para cuando heredábamos una clase, heredaba de otra, decíamos extend, bueno, acá es implement, nombre interfaz. Bien, y acá yo voy a poder poner los atributos y los métodos propios de nombre clase, pero voy a tener que escribir el código para todos los métodos abstractos que haya acá. Si interfaz definió tres métodos abstractos, bueno, acá yo estoy obligado a escribir el código de esos tres métodos abstractos. Si no, me va a dar un error. ¿Bien? Bueno, prácticamente eso es una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es es un tipo de dato que contiene un conjunto de métodos, nada más. Puede contener también constante y métodos abstractos, nada más. Esa es una interfaz. Bien, bueno, ahora array list. Como sabemos ya, un arreglo tiene un valor fijo. Yo una vez que creo un arreglo y digo que, bueno, este arreglo va a tener 20 posiciones, el día que yo necesite la posición 21 ya no me sirve, porque ese arreglo es estático, no puede crecer. Bien, para determinadas cosas es útil tener un arreglo estático, porque yo sé, no sé, estoy programando, no sé, alguna aplicación, y yo sé que para esa aplicación yo necesito un vector de 10 posiciones nada más. Nunca voy a necesitar más, bien, 10 o menos. Entonces yo directamente ahí voy y creo un vector de 10 posiciones. Total, yo ya hice mi análisis, digo, bueno, para esta aplicación nunca voy a necesitar más de 10. Seguro que 7, 8, 9, hasta 10 y no más. Bueno, entonces me creo un vector, un arreglo de 10 posiciones y listo, ya está. Mi aplicación va a funcionar y bueno, yo estoy seguro que nunca voy a necesitar 11, 12, 13, siempre como máximo 10. Y está bien, pero en otras aplicaciones de entrada yo no sé cuántas posiciones de un arreglo voy a necesitar. Entonces para eso necesito un arreglo dinámico. ¿Bien? Y en Java tiene la clase ArrayList, es una clase, si ven cómo está escrito ArrayList, la primera con mayúscula y después notación camel case, entonces ahí ya me doy cuenta, bueno, clase ArrayList es una clase. Bien, ahí está. Es una estructura de datos en Java que implementa, ahí está la interfaz list. Por eso es que le decía para qué, por eso le expliqué el tema de interfaz.
la interfaz list. List es una interfaz que tiene métodos abstractos, muchos métodos abstractos. Y ArrayList dice que acá dice implementa la interfaz list. O sea que list tiene varios métodos, pero sin definir. Está solamente la firma del método. Entonces ArrayList tiene que escribir el código. Después se utiliza para almacenar una colección de elementos de manera dinámica. O sea que yo puedo ir guardando elementos en un ArrayList y sin preocuparme del tamaño. Ni hace falta definir el tamaño. ¿Por qué? Porque este ArrayList puede crecer indefinidamente. Bien, bueno, en teoría puede crecer indefinidamente. Y acá dice lo que significa que puede crecer o reducirse, ¿no? Dependiendo si yo voy sacando elementos. Crecer o reducirse en tamaño según sea necesario durante la ejecución del programa. Bien, o sea, puede ir creciendo, yo voy agregando, si voy sacando, puede ir haciéndose más chico. ¿Por qué? Porque es un arreglo dinámico. Bueno, haga como dice, tamaño dinámico. Como dije antes, puede cambiar su tamaño de manera dinámica. Bien, puede aumentar o puede crecer dependiendo si ingreso o quito elementos. Tiene un acceso aleatorio, igual que un vector común y corriente. Yo a través del índice puedo acceder a cualquier elemento. Un array list también tiene un acceso aleatorio. También tiene un índice, bien, y como siempre empieza en cero. Y acá me dice que puedo acceder de manera rápida a cualquier elemento y tengo que tener en cuenta que al igual que un vector común y corriente, en un array list los elementos se guardan de manera contigua, o sea, uno al lado del otro. Bien, por eso es que me sirve un índice. Otra característica permite duplicados y elementos nulos, o sea, puedo poner elementos repetidos en un array list y también nulos, no, si quiero poner o decir que en cierta posición de un vector no tengo nada, pongo null, listo, elementos null. Bien, como está ahí, nulos. Y aquí hasta implementa la interfaz list. ¿Qué significa esto? Que ArrayList tiene código escrito de métodos abstractos que tiene la clase list. Bien, dice al implementar la interfaz list, un ArrayList hereda una serie de métodos estándar para agregar elementos, eliminar elementos, obtener elementos por índice, buscar y demás. Bien, todos esos métodos, a ver, todos estos métodos que nombra acá de agregar elementos, eliminar, obtener elementos por índice y todo lo demás, estos métodos son métodos abstractos de esta clase, de la clase, o perdón, dicho de la interfaz list. Bien, esta es la interfaz list, tiene métodos abstractos para agregar elementos, para eliminar, para obtener, para buscar y demás, tiene un montón. Pero como le digo, son abstractos, no tienen código. Y ArrayList ya escribe el código para esos métodos. Bien. Vean, bueno, acá algunos métodos. A ver, acá tengo, a ver, esperen, acá creo que tenía, a ver, ya vuelvo. Voy a buscar acá un enlace que yo tenía para que sepan de dónde saqué esta información. A ver, vamos a hablar acá. Y acá. Bien, a ver, ahí ya están viendo mi pantalla. Esta, ustedes van y ponen Java API en Google, les aparece esta dirección. Les aparece esa dirección doc.oracle.com, Java y demás. Y acá explica la clase, bien, es una clase ArrayList. Bien, si me pongo a leer acá, dice que, miren acá está, implementa, o sea, ArrayList implementa las interfaces y acá la interfaz list. Y a ver, si yo me pongo, bueno, acá está, si yo me voy a list, ¿qué
me va a decir acá? Miren, no dice clase, dice interfase. Interfase list. Cuando pone otra clase vemos qué significa la interfase list. A ver, ¿y qué dice la interfase list? Bueno, acá explica un poco y tiene estos métodos. Miren, miren todos los métodos que tiene, que tiene la interfaz list. Tiene boolean, void, bueno, vamos a poner son estos, add, con un parámetro, add con dos, add all, clear y todo, demás, todo esto. Pero fíjense que, bueno, también tiene estos otros, que list es una interfase, no es una clase. O sea, que todos estos métodos que están acá son abstractos. O sea, no tienen código escrito, está únicamente definido. Está la firma nada más. ¿Bien? Está la firma y no tiene nada. ¿Por qué? Y bueno, porque es una interfaz, no es una clase. ¿Bien? Y acuérdense en que tenía una interfaz, métodos abstractos. Bueno, y también constantes. Es una interfaz, entonces volvemos para atrás. Acá dice que la clase ArrayList, ArrayList sí es una clase. Y acá dice implementa, bueno, implementa todas estas otras interfaces, bueno, que a mí no me interesa esta. Bien, y vimos que list, que tiene, tiene métodos para agregar, para quitar, para remover, para buscar y demás, pero son abstractos. O sea que ArrayList sí tiene código que implementa los métodos que tiene list. Bien, y acá vemos, bueno, acá está la explicación y todo lo demás, y acá están los métodos que tiene ArrayList. Bien, tiene un constructor, bueno, tiene tres constructores. Y estos métodos, lo mismo que vimos en list add con dos parámetros, add all y demás, clear, remove, todos estos métodos. Bien, estos métodos está implementando porque está usando la interfaz list. Bien, volvamos acá. Bueno, como ArrayList es un arreglo dinámico, yo voy a necesitar trabajar con este tipo de arreglo y voy a tener métodos que no los tengo que escribir yo, lo tiene ArrayList. ArrayList como implementa la interfaz list, entonces estos métodos yo ya los puedo usar porque ArrayList ya escribió el código. Bueno, después vamos a ver un ejemplo. Acá, ¿qué métodos tengo? El método add dice se utiliza para agregar un elemento al final. Tengan en cuenta, cuando yo voy agregando elementos a un array list usando add o adds, ese elemento se agrega al final. Bueno, acá dice elemento, a ver, elemento que sería lo que yo quiero agregar, ¿no? Puede ser bueno, lo que sea, porque acá tengo es un genérico. Entonces, ¿qué voy a agregar? Lo que sea. Por ejemplo, yo tengo un string, bueno, entonces voy a agregar un string, un entero, lo que yo quiera, porque está usando genérico. Y entonces, para agregar, ¿y dónde se agrega? Se agrega al final. Bueno, y ahí tengo un ejemplo. Creé este, el vector dinámico o el arreglo dinámico llamado lista, array list. ¿Para qué le explico lo de interfaz? Porque ustedes pueden ser que vean así, miren, a ver, supongamos que acá no dice array list. Esto hagan de cuenta que no está, acá lo estoy tachando. List, acá list, string, lista igual new array list. Bien, esto que está acá. ¿Eso estaría bien o no? ¿Qué dicen ustedes? Ahí lo que está en recuadro. Lo de azul, digamos, hagamos de cuenta que no está. ¿Habrá algún problema si yo escribo así? ¿Me dará error? ¿Qué creen? Le digo porque así aparece en los libros y uno lo lee y digo, pero ¿por qué acá a la izquierda usa list y a la derecha usa array list? No, no entiendo. El chat.
Da error si yo acá pusiera list en vez de array list, acá a la izquierda. Pongamos que yo no pongo esto que dice array. Pongo list nada más. Y acá para adelante. ¿Me dará error? ¿Qué dice? No da error. ¿Por qué no da error? ¿Por qué no da error si cuando nosotros creamos un vector, siempre lo que estaba de este lado izquierdo tenía que ser lo mismo? ¿Se acuerdan cómo era la definición? Poníamos, de un lado poníamos int, del otro lado teníamos que poner new int también. Si no ponía, me daba error. Pero acá, ¿por qué no me da error? Sí, está bien que no da error, pero no me tiene que decir por qué. Mm, Espero que se vea. No, bueno, está todo ahí. Bueno, no da error esto porque recuerden que list es una interfaz. Entonces acá yo podría no poner array list. Yo podría decir acá que, bueno, no voy a escribir esta palabra array list, voy a decir list, string, lista, array list, y no me va a dar error. ¿Por qué? Porque la clase ArrayList está implementando la interfase list. Bien, como le dije antes, list tiene métodos abstractos y ArrayList, como implementa esa clase, está escribiendo esos métodos. Entonces no me va a dar error. Bien, le digo eso porque eso lo van a ver también en los libros, que muchas veces de este lado dice, de acá dice list y de este lado dice new array list y por ahí algunos se confunden. Es por eso, porque list es una interfase y array list la implementa. Entonces, por eso es que no da error. Bueno, para este ejemplo estoy usando el método add, que simplemente, como dice la definición, agrego un elemento al final. Y entonces está el arreglo dinámico está vacío, agrego una notebook, después agrego celular. Listo, tengo dos elementos. También hay otro método, add, índice y elemento. Y acá lo que vimos en la clase pasada. ¿Por qué no da error acá? Acá se llama add y acá también se llama add. No debería, o sea, ¿cómo puede ser que dos métodos tengan el mismo nombre? ¿Se acuerdan? Eso vimos en la clase pasada. Y eso tenía que ver con la firma del método, no es la misma firma. Acá add con un solo parámetro y acá add con dos parámetros. Así que aunque tengan el mismo nombre, son métodos distintos, exactamente polimorfismo. ¿Bien? Estoy llamando a un método con el mismo nombre, pero tiene firmas distintas. ¿Qué era la firma? La firma era el nombre del método junto con los parámetros que tenía, la cantidad y el tipo de parámetros que tenía. Bien, por eso no debe error. Bueno, este otro método dice que agrega un elemento en la posición especificada. Acuérdense, un ArrayList también tiene índice, entonces yo puedo agregar un elemento en la posición 5, supongamos. Bien, acá, a ver, para el ejemplo. Yo digo, yo creé el array lista, le voy a añadir en la posición uno tablet. Entonces acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría notebook, después tablet y después celular. Acuérdense en que empieza en cero. Entonces acá yo agregué dos elementos. La posición cero tiene notebook y la posición uno tiene celular. Ahora yo digo, en la posición uno agregame tablet. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a la posición uno donde está celular, va a agregar tablet y al celular lo va a correr. Le va a correr a la posición 2. Entonces uno, perdón, cero, uno y celular va a ser ahora 2. Bien, el método add. El método get
y entero le voy a pasar un índice. Dice, devuelve el elemento en la posición especificada. Bueno, yo quiero que me devuelva el elemento en la posición 10 por decir algo. Y entonces me va a devolver. Bueno, acá el ejemplo. Bueno, entonces, acá está cualquier cosa. eh, o sea, dispositivo. Acá en la variable string que se llama dispositivo, digo, devuélveme lo que está en la posición cero. Get 0. Bueno, si me acuerdo ahora que tenía notebook, tablet y celular en la posición cero, ¿cuál está? Notebook. Entonces me va a devolver notebook. Bien, el método get. Otra vez, acá el método set. Dice, reemplaza el elemento en la posición especificada por el índice. Fíjense que parecen iguales set y add. ADD dice, agrega un elemento en la posición especificada y los elementos existentes en esa posición se desplazan hacia la derecha. En cambio acá, este reemplaza. Bien, entonces yo le digo que me agregue, perdón, me reemplace en la posición 2 por reloj. Listo. ¿Qué había en la posición 2? Estaba el celular, bien, notebook, tablet, celular. Ahora le digo, bueno, set en la posición 2 pone reloj. Entonces, ¿qué me va a devolver? Notebook, tablet, o no, no, ¿qué me va a devolver? ¿Qué va a hacer? Va a reemplazar acá, donde antes decía celular, ahora dice reloj. Bien, esa es la diferencia con ADD. ADD agrega y todo lo demás lo corre a la derecha y set reemplaza. Otro método, bueno, remove, para quitar un elemento, dice elimina el elemento en la posición especificada por el índice. Los elementos posteriores se desplazan a la izquierda. Bien, entonces como que saca un elemento y todo lo que está a la izquierda, eh, no, perdón, todos los elementos posteriores se desplazan hacia la izquierda. Bien, o sea, los que están a la derecha se van a la izquierda. El ejemplo quiero remover en la posición uno que había, que estaba, bueno, notebook en cero, tablet en uno. Bien, entonces voy a eliminar tablet. Bien, me va a quedar notebook y reloj únicamente. Después tengo el método size que me devuelve la cantidad de elementos. Como acá este es un array, es dinámico, va creciendo, yo no sé cuántos elementos hay en un determinado momento. Entonces, bueno, el size me permite saber cuántos elementos hay. Bien, acá tamaño me va a devolver 2 porque ya eliminé tablet. Entonces me quedó notebook y reloj. Me va a devolver 2. Bien, y después creo que unos métodos acá, contain, para ver si el arreglo contiene el objeto que le estoy pasando con parámetro. En este caso, creo una variable booleana que se llama contiene y quiero saber si está el reloj y si estaba, entonces me va a devolver true, si no, false. Index of devuelve, dice, el índice de la primera aparición. Bien, si yo quiero saber en qué posición se encuentra cierto elemento, voy a usar este método. Bien, en este caso, como había dos elementos, reloj está en la posición 1. Bien, notebook y reloj. Y si está vacío, para ver si está vacío, devuelve verdadero o falso. Y acá en el ejemplo que estoy usando, lista no está vacía, tenía dos elementos, entonces va a devolver falso. Y por último, para, digamos, borrar todos o eliminar todos los elementos de ArrayList. Si hago clear, bueno, se elimina todos los elementos que yo tenía en mi ArrayList. Bien. Estos métodos, yo lo puse acá, pero como les mostré antes, están acá en la documentación de Java. Saqué algunos, hay un montón de métodos, pero digamos, saqué los que más se usan, los más comunes. Bien, entran a esta página y acá buscan ArrayList, como está acá, ArrayList, dan clic y se abre ArrayList y acá tienen todos los métodos con la explicación de qué hace cada uno. Yo saqué solo algunos. Bien, y después de esto, ¿qué más hay? Ahí está, la forma de recorrer un arreglo usando for each. Siempre aprendemos a recorrer un vector usando el for común y corriente. Bien, acá también podemos recorrer un vector que no sea dinámico usando el for. Bien, pero por lo general cuando yo trabajo con arreglos dinámicos como hacer el array list, voy a usar acá lo que se llama for each. ¿Qué tiene esto? Bueno, se llama for each
pero cuando voy a usarlo, bueno, simplemente uso for, pero es diferente al for común que vemos siempre. Entre paréntesis tengo que poner el tipo de dato, un nombre, este es un nombre de variable, puede ser cualquier nombre. Bien, si estoy recorriendo el arreglo dinámico que se llama personas, ¿y qué tiene adentro? Tiene personas, bueno, acá voy a poner persona. Bien, es un nombre de una variable nada más. Dos puntos y después el nombre del arreglo que yo quiero recorrer. Bien, en este caso, bueno, como ejemplo le puse vector de enteros. Y después una vez que yo hago esto, en índice voy a tener este, lo que hay en ese arreglo en cada una de las posiciones. Bien, entonces yo simplemente hago valor, un mensaje y muestro índice. Bien, y índice va a ser lo que sea. Si, bueno, en este caso acá dice int y me va a mostrar números. Pero si por ejemplo acá en vez de ser int acá fuese, no sé, empleado. Bien. Entonces yo cuando muestre esto, cuando haga un sysdevoprinter de índice, ¿y qué se va a ejecutar? Se va a ejecutar el método toString de empleado. Bien, bueno, si no tengo toString me va a salir otro mensaje con un formato raro. Bien, bueno, siempre que vayan a recorrer un array list, usen este tipo de bucles. For each es más fácil que el for común y corriente. Pero esto tiene limitaciones, ¿bien? Que son estas. El bucle for each no es apropiado cuando se quiere modificar el array, ¿bien? No es apropiado. Se usa generalmente para recorrer y para leer, para mostrar los valores que tiene el, el arreglo, ¿bien? Entonces, no es apropiado cuando se quiere modificar. Y acá, como se dan cuenta, yo no tengo un índice. Acá no puedo saber, mientras va dando vuelta, en qué posición está, en qué índice está. No se puede saber. Para eso yo tendría que crear acá, no sé, otra variable, que sea la variable y se inicializa en cero, y cada vez que entra, voy sumando uno o algo así, tendría que rebuscarme. Bien, pero el for each no tiene un seguimiento del índice. Por eso dice, entonces no podemos obtener un índice del array usando for each. Bien, no se puede. Y otra limitación dice, for each itera hacia adelante sobre el array en pasos individuales. Eso también tengan en cuenta. Para adelante y de a uno. Si quiero ir de dos en dos, bueno, ahí voy a tener que usar el for común y corriente, el que me enseñaron al principio. Bien, bueno, esas son, digamos, las limitaciones que tiene el for each. Profe, una duda. Sí, ¿Puede explicar de vuelta lo del el for each, más que nada la parte el del índice, dos puntos y el vector de enteros? a ver, índice dos puntos, acá, Sí, sí, por favor. bien, digamos es sintaxis. Yo lo que necesito primero es una variable. Este es una variable, bien, y acá tengo el tipo de la variable, dos puntos y el arreglo que yo tengo. Por ejemplo, a ver, escribamos acá, a ver, por ejemplo, yo tengo, lo escribamos allá, pero a ver, vamos acá. Bueno, acá tengo la clase helper, acá tengo lo principal, que tiene cualquier cosa porque estaba preparando la diapositiva. A ver, vamos a comentar esto. Ya está. Supongamos que yo tengo una clase, acá tengo una clase estudiante. Bien, a ver qué tiene. Bueno, tengo la clase estudiante, tengo DNI, nombre, correo, bueno, y todo lo demás. Tengo los constructores, los getter y los setter. Bien, y tengo el toString también. Bueno, supongamos que acá, este, yo quiero cargar, crear un arreglo de estudiantes. ¿Cómo voy a crear? Bueno, acá me está dando error. Bueno, por esto estaba preparando la diapositiva. Ah, y sigue, por ahí hay otro error.
A ver, ahí está, ya se fue. Bueno, supongamos que acá yo quiero crear un arreglo, un arreglo dinámico de estudiantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo puedo hacer list, o pongamos array list, se va a llamar, bueno, primero le tengo que decir de qué. A ver acá, va a ser un array list de estudiantes. ¿Y cómo se va a llamar? Le voy a poner lista para hacerla fácil. Bien, new, new array list. Bueno, acá no hace falta, punto y coma, listo. Ya tengo creado. Bueno, acá me está dando error porque, a ver, creo que arriba le pongamos lista 2. Ahí está. Y acá estudiantes, porque no me está tomando. Estudiantes. Ahí está. Acá decía estudiante y yo tenía estudiantes acá, por eso me da error. Ahí está, no me da error. Entonces, ¿qué tengo ahí? Yo tengo un array list con estudiantes. Bueno, no voy a escribir, pues supongamos acá yo le cargo valores a ese array list. Acá hago un for o le pido al usuario ingrese el nombre, ingrese el apellido, ingrese el DNI, ingrese el LU, ingrese la nota y todo lo demás. Todo lo que tiene estudiante. ¿Qué tiene acá? Bueno, tiene DNI, nombre, correo y bueno, LU. Entonces, eso hago un bucle y le digo al usuario que me ingrese esos valores. Ya supongo ya lo tengo cargado, ya está cargado, lista. Eh, a ver si le saco esto. No, sí tengo arriba. Lista de estudiantes, lo voy a poner. Supongamos que ya está cargado. Bueno, no voy a escribir, pero acá ya lo cargué. Ahora yo quiero recorrer esta lista de estudiantes y quiero ir mostrando uno por uno los estudiantes. Bien, quiero recorrer este arreglo, este array list. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo usar el for? Sí, el for común y corriente sí, pero me conviene usar el for each. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, acá lo que yo hago, escribo for, abro paréntesis y digo, bueno, eh, este, este array list, este arreglo dinámico, ¿qué tiene adentro? Bueno, según la definición, tiene estudiantes. Bien, entonces en este for each, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que crear una variable de tipo estudiante. Bien, entonces, acuérdense, yo cuando voy a crear una variable, primero pongo el tipo y después pongo el nombre. Por ejemplo, acá, entero y posición. Entonces acá también voy a tener que poner primero el tipo. Bien, este arreglo que tiene estudiante. Entonces, ¿de qué tipo es? Tipo estudiante. Entonces acá estoy poniendo el tipo, espacio, y ahora la variable. ¿Cómo se va a llamar la variable? Cualquiera le puedo poner y está bien, pero por convención siempre se pone el mismo nombre para que sea más descriptivo, estudiante. Pero tengan en cuenta acá, E con mayúscula es una clase, acá E con minúscula es una variable. Bien, ahí hice la primera parte. Bien, o sea, estoy creando la variable estudiante del tipo o de la clase estudiante. Bien, dos puntos. Y ahora acá tengo que poner el nombre del arreglo dinámico, del array list de donde yo voy a recorrer. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama lista estudiantes. Bien, entonces estoy diciendo la variable estudiante de la clase o del tipo estudiante. Dos puntos. ¿Cuál es el arreglo dinámico que yo voy a recorrer? Igual en la lista de estudiantes, porque es este que yo quiero recorrer. Bien, supongamos que ya lo cargué. Entonces, abro y cierro llave y listo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Para hacerla más fácil, yo solo quiero mostrar, nada más que me muestre qué tiene estudiante. Bien, o sea, que vaya recorriendo cada una de las posiciones del array list y me muestre. Entonces yo acá, este, yo puedo hacer estudiante. Y listo. Me va a mostrar, o mejor dicho, se va a ejecutar. Bueno, ya saben ustedes, se va a ejecutar el toString. Bien, acuérdense, cuando yo hacía system.out.println y entre paréntesis yo ponía un objeto, ¿qué pasaba? Se ejecutaba esto de acá, el toString. Entonces me va a mostrar todo esto, ¿no? DNI, nombre, correo y demás.
Bien. Ahora, si yo quiero que me muestre el nombre nada más, entonces yo puedo poner estudiante punto get nombre. Ya está, me va a mostrar los nombres nada más. Bien, lo mismo si quiero el apellido, el DNI o lo que sea. Bien, bueno, ahora yo quiero que me muestre todo de cada uno de los estudiantes, no pongo estudiante nada más. Bien, entonces esa es la sintaxis del for each. ¿Se entiende? Esta por ahí es la parte que no se entiende. Yo acá en mi diapositiva, yo tengo índice, como es un entero, entonces le puse índice, pude haber puesto i. Entonces acá va el nombre y acá va el tipo. Dos puntos y ¿dónde está eso? ¿Cuál es el arreglo que yo quiero recorrer? Bueno, acá en este ejemplo se llama vector de entero, no está, no lo creé antes. Tendría que haber sido, no sé, lista. Ya si veníamos con esta, claro, tendría que haber sido lista. Capaz acá yo le puse así cualquiera. Pero acá hubiera sido bueno que sea lista. Así ya nos damos cuenta que nos estábamos refiriendo a este que yo usé acá. ¿Bien? Pero bueno, lista, ¿qué tiene? Lista tiene string, o sea que esto me va a dar error. Acá no tendría que ser int, acá tendría que ser string. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Ahí se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, bien. Y esto lo pueden usar incluso para recorrer un vector común, o sea, un vector estático. También pueden usar el for y también funciona. Bien, solo tengan en cuenta estas limitaciones, ¿no? Que siempre para adelante, que no sirve para modificar y que no guarda un índice. Acá yo no tengo un índice. Ustedes cuando hacen el for común y corriente tienen el i, dice for i, y bueno, ahí el i lo pueden mostrar, lo pueden sumar, lo pueden hacer lo que quieran. En cambio acá no hay índice. ¿Verdad? Tendría que rebuscar para que pueda tener un índice. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Porque de ahí ya único tema, no quedan los prácticos, el práctico 2. Bueno, a ver, ya son las 6. Ahí por el chat, váyanme pasando el- los nombres de los equipos. Bien, necesitamos 5 minutos para descansar. Ahora les explico el práctico y ya termina. Estaba medio largo esto. Así que váyanme pasando los nombres de los integrantes del equipo entre 4 5, capaz que alguno quede con 3. Así yo ya voy armando las carpetas para que ustedes suban los prácticos. ¿Nadie tiene equipo todavía? Miren que la semana que viene tienen que exponer y tiene que ser en grupo, no se puede trabajar solo. Bueno, un ejemplo. Miren acá. A ver.
Ahí ya están viendo mi pantalla. Miren acá este ejemplo. Yo voy a crear un array list, le puse por nombre números enteros, y miren, me está dando error acá. ¿Por qué me da error? Miren, me marca int error. ¿Por qué? Porque un array list guarda objetos. Bien, acá int es primitivo. Entonces, si yo quiero guardar números en un array list, no puedo poner int acá. Tengo que poner eh, el nombre de una clase, porque array list guarda objetos. Entonces, como se llama envolvente, entonces acá yo tendría que poner integer. Bien, ahí no me va a dar error. Bien, ahí creé el arreglo dinámico de números enteros. Entonces ahora yo quiero agregar elementos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lista de números, lista de números, punto. ¿Cuál era el método para agregar? Bueno, ahí me ayuda la ID. Era add. No se agrego el 5. Punto y coma, lo mismo. Lista de números, punto add. Agrego el 10. Agreguemos, agreguemos más. Lista de números, punto add. Voy a agregar cualquiera, 40. Uno más. Lista de números, punto add, 20. Ahí está. Ya agregué 20 números enteros a este array list. Ahora yo lo quiero recorrer. Bueno, ahora, ¿cómo recorre esto? Voy a usar un for each. Bien, for. Y acá, ¿qué tipo? Eh, Primero tengo que ver. Yo quiero recorrer este array list. ¿Qué está guardando? Enteros. Bueno, entonces voy a poner integer. Y acá le voy a poner cualquier nombre, es un nombre de variable. O sea, variable. Tal es un nombre. Dos puntos, dos puntos, ay, dos puntos, y yo estoy recorriendo esta lista. Entonces, ahí pongo lista de enteros. Abro y cierro paréntesis. Simplemente después hago sí, system.println. ¿Y qué voy a mostrar acá? Bueno, acá en variables es como que se está sacando un elemento del vector y se está guardando en variable. Entonces voy a mostrar variable. Y listo. Esa es una manera de recorrer este arreglo. Ahora acá, si le pongo int, creo que no me da error. Bien, me acepta, miren. Acá me acepta poner int, pero acá no. Cuando yo voy a decir va a ser un array list de enteros, yo no puedo poner eh, int ahí. O sea, no acepta primitivo. Lo mismo si yo quisiera que sea de letras, yo pongo char y me da error. Entonces, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner la envolvente. Carácter. eh, ahí está. Y ahí no me da error. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces acá no puede ir primitivo, tiene que ir nombre de clase. Bueno, acá me está dando error porque es un char y acá estoy cargando números. ¿Bien? Bien, un poquito antes de la 19 tomo asistencia. No se preocupe, vamos a terminar rápido. Bueno, ahí terminé con esto. Ahora les explico así de manera rápida ¿dónde está? El práctico, y ya seguramente ya lo tienen hecho, pero igual. Bueno, esto ya vimos. Ahí está, ejercicio uno. Luego el práctico es el mismo del año pasado. Si lo bajan ahí dice 2023, así que es el mismo. Bueno, para el ejercicio número uno, primero tenemos que saber qué es un número deficiente. Bien, bueno, en lo contrario, un número perfecto. Bien, número deficiente dice todo número natural que cumple con que la suma de sus divisores propios es menor al número propio. Bien, había números perfectos, no sé si se acuerdan, el 6, por ejemplo, era perfecto porque tenía como divisores al uno, al 2 y al 3. Yo sumo uno más 2 más 3 me da 6, entonces 6 es un número perfecto. Bien, en cambio, un número deficiente es lo contrario. Si yo saco sus divisores, sumo
y no me da igual al número, entonces es deficiente. Y número compuesto, más fácil todavía. Todo número natural mayor que uno que no es primo. Bien, todo número que no sea primo y mayor a uno es un número compuesto. Eso tengo que saber de entrada. Y después simplemente, ¿qué tengo que hacer en el programa? Pedir al usuario que me ingrese el tamaño del vector. Le ingrese el tamaño del vector del arreglo, me ingresa un valor. Y una vez que me dice, por ejemplo, acá en este ejemplo tengo 4. El usuario me ingresa el valor 4, entonces yo tengo que crear un vector con 4 posiciones. Bien, y ahí voy a cargar, en este caso, un vector, yo le puse por nombre deficiente, y voy a cargar todo número natural cuya suma de divisores es menor que el número propio. Bien, el 20, 30 y el 26, si yo saco sus divisores, los sumo, no me da ese valor. Los divisores del 12, por ejemplo, ¿cuál es? El 1, el 2, el 3, el 4, no sé si sumando me da, no, 4, 3, 7, 8, 9, no me da. Bien, el 6 también se pasa, entonces esos números son deficientes porque yo sumo su divisor y no es menor que el propio número. Bien, perdón, en este caso no es menor. Creo ese vector y lo mismo voy a crear otro vector, yo le puse por nombre compuesto, voy a este, cargar ahí números que sean compuestos, o sea, mayor de uno que no es primo. Bien, 14, 22, 9, ninguno es primo. Listo, ya tengo los dos vectores. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro vector, obviamente del mismo tamaño, y voy a hacer la resta. Simplemente 20 menos 14, 30 menos 22, 12 menos 9 y así. Tengo creado el vector diferencia. Yo le puse ese nombre. Y una vez que tengo hecho esto, tengo que mostrar, bueno, el vector diferencia. Tengo que mostrar este vector. Ahí puedo usar el for each para que practiquen el for each. Más fácil que usar el for común y corriente. Dice bueno, es la media, ¿no? La media del vector diferente. ¿Qué es la media? Es el promedio. En este caso yo sumo 6, 8, 13, 3 y 10, lo divido en 4, me da este valor. Bien. Valores del vector deficiente mayores a la media. Entonces agarro este vector deficiente y saco aquellos valores que son, dice, mayores a la media. En este caso son todos. Bien, todos los valores son mayores a 6,75, así que voy a mostrar todo este vector. Después valores del vector compuesto menores a la media. ¿Y cuáles son menores a la media? Ninguno. Entonces acá que voy a mostrar ninguno. Un mensajito que diga no hay ningún elemento que sea menor a la media. Bien, ahí yo le puse ninguno. Y bueno, es eso. Y como siempre, objeto escáner, modularizar. Acá tengan en cuenta, tienen que controlar que el usuario no ingrese letras, símbolos, palabras. Bien, tiene que ser números. Bien. Bueno, este sería el ejercicio 1. Ahí está para que practiquen el for each. Y después el programa debe permitir el ingreso de valores por consola y de manera aleatoria. Bien, acá van a tener que hacer como siempre un menú de entrada, un menú desea ingresar valores por teclado o dos, ingresar valores de manera aleatoria. Bien, ese es el ejercicio 1. Ejercicio 2 dice le tengo que solicitar el tamaño del vector al usuario. Bueno, ahí voy a usar el escáner. Y después que me da el tamaño, voy a crear un vector con números primos. Supongamos ese vector. Bien, todos los números son primos. Lo tengo que mostrar. Ahí uso el for each. Después que lo muestro, le digo al usuario que me ingrese dos valores, X e Y. Bien, con esos dos valores, supongamos que sea, no sé, X15 y 30. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un vector que va a contener los mayores que 15 en este caso. Bien, si me fijo acá, ¿cuáles son los mayores que 15? 31, 71, 43 y 29. Y ahí creé ese vector. Le puse por nombre mayores que X. Y acá tengo Y igual a 30, los menores que Y. Bien, 30. ¿Cuáles son los menores acá? Bueno, 9, 7, 13 y 29. Y creé este otro vector. Bien. Después de eso, tengo que revertir ambos vectores. Bien, esto ya saben cómo hacer esto, ¿no? Uso una variable auxiliar y voy cambiando de lugar. El que estaba al último va primero y así. Bien, ahí doy vuelta y ahí me pide que escriba un
el enunciado también me pide que escriba un método que me permita leer cualquier vector. En este caso, para hacerlo fácil, este, trátenlo como entero. En este caso, después ya en otra clase vamos a ver los genéricos. Ahí vamos a ver cómo se puede hacer para que de verdad se lea cualquier vector. Acá para hacerlo más sencillo, háganlo en entero. Miren como dice acá int. Bien, vector, int, bueno, le puse cualquier nombre. Escriban ese método. Solo para enteros, va a funcionar para enteros. Después lo vamos a cambiar para que sea para cualquiera. Y bueno, lo de siempre. Tienen que controlar que se ingresen números, no letras. Tiene que estar modularizado, o sea, en la clase helper van a tener varios métodos estáticos. Igual, tiene que usar escáner porque tiene que ser el usuario el que ingrese los valores. Y también van a tener que hacer un menú para que sea por consola o de manera aleatoria. Bien, eso el 2. El 3 dice, bueno, tengo que solicitar valores M y N, esto es con matrices, bien, o sea, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y después que ya tengo definido eso, voy a ingresar valores a la matriz número, a la matriz cualquier número. Y mostrar matriz. ¿Cómo voy a mostrar? Bueno, acá voy a usar el for común. Bien, acuérdense en la diapositiva que vimos cómo se recorría la fila y, y las columnas. ¿Dónde está? Para que se acuerden acá. Viene esto, número.len, o sea, nombre de la matriz.len para saber la cantidad de filas, nombre matriz y entre corchete una fila específica, punto length para saber la cantidad de columnas. Bien, ahí van a aplicar eso. A ver, ahí está, para mostrar la matriz. Les digo, bueno, no tengo ejemplo acá, pero vi que también se puede hacer con for each. Bueno, for each también se puede recorrer la matriz un poquito medio complicadito, pero sí se puede. Bien, supongamos, esa es la matriz original. Lo que tengo que hacer es obtener la matriz transpuesta. Bien, matriz transpuesta se cambia a filas por columna. Bien, me va a dar esa matriz. Después de ahí le voy a pedir al usuario que elija qué quiere hacer. Producto de los elementos de una fila o quiere la suma de una columna. Bien, él va a elegir una de esas dos opciones. Bien, y una vez que elijo una de las dos opciones, voy a calcular sobre la matriz original. Él también va a tener que elegir dónde quiere. Supongamos que elige producto de los elementos de una fila. Bueno, ¿dónde? ¿En la matriz original o en la transpuesta? Bien, cuando se va a decir en la transpuesta. Bien. Entonces, sobre esta transpuesta voy a calcular el producto de los elementos de una fila. Y obviamente no le tengo que pedir cuál fila. ¿Bien? Bueno, y después, bueno, lo mismo de siempre. El escáner, el modular, validar datos y el menú. Después acá el 4 que era la serie de Fibonacci. El año pasado cuando expliqué tu pregunta, ustedes saben la serie de Fibonacci y todos me dijeron que no sabían. Entonces, acá le dan una pequeña explicación. Dice, se trata de una secuencia infinita, es una secuencia infinita, dice, de números naturales, naturales, no hay número, no hay comas acá, son números naturales y es infinita la secuencia. Empieza en cero y uno y se va sumando a pares, de manera que cada número es igual a la suma de sus dos anteriores. Bien, si ustedes ven acá, empieza con cero y uno, con esos dos empieza. ¿Cómo obtengo este uno de acá? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar cero más uno. Cero más uno me da uno, entonces ya tengo este uno de acá. Ahora, ¿cómo obtengo el número siguiente? Bueno, tengo que sumar a este uno más uno. Y obtengo acá el 2. ¿Bien? ¿Cómo obtengo el número siguiente? Bueno, tengo que sumar 2 más uno. Y ahí tengo el 3. El que sigue, ¿cómo se forma? 3 más 2, 5. Bien, el que sigue, 5 más 3, 8 y así sucesivamente, así hasta el infinito, dice la definición. Entonces, ¿cómo obtengo un número? Sumando los dos anteriores. Bien, bueno, acá le pongo punto suspensivo porque esta suma es infinita. Bien, esa es la serie de Fibonacci. Seguramente lo vieron o lo van a ver en un análisis matemático. Bien, ahí usan, cuando ven la última unidad sobre series, ahí ven la serie de Fibonacci. Bueno,
Ahora yo tengo que generar esos números, esa serie de Fibonacci. Y el enunciado dice hasta que el usuario decida no continuar. Recuerden que esto es infinito, ¿no? Entonces, yo le tengo que preguntar al usuario, ¿desea ingresar? Bueno, la primera vez le digo ingrese un número. O, perdón, la primera ingreso el cero, después el uno. Y voy generando más números, o sea, uno, 2, 3, 5, 8. Y cada vez que yo genero un número, le pregunto al usuario, ¿desea ingresar o desea generar el número siguiente? Me dice que sí y yo sigo. Bien, genero, pues, sumamos el 2. ¿Desea generar otro número? Sí, genero el 3. ¿Desea generar otro número? Sí, genero el 5 y así, hasta que el usuario me diga no. Bien, eso van a hacer con la estructura repetir. Bien, ahora, acá la pregunta es que yo no sé cuándo el usuario me va a decir no, hasta ahí nomás no sigas, yo no sé. Entonces, obviamente acá no puedo usar un vector estático. Bien, tengo que usar sí o sí un array list. Este va a ir creciendo dinámicamente. Otra cosa que me olvidé decir de los array es que Java por defecto genera un array list de 10 posiciones. Bien, si se llena, por ejemplo, yo ya usé las 10 posiciones y quiero guardar una posición más, lo que hace dinámicamente crece. Bien, de 10 en 10 va creciendo dinámicamente. Entonces, para este ejercicio no me queda otra que usar un array list, porque yo no sé cuándo el usuario me va a decir hasta ahí nomás. Bien, bueno, entonces voy a generar este número, le voy a preguntar al usuario si quiere seguir y voy guardando en el array. Bueno, supongamos acá. Bien, en ese array list guardé ese número, bueno, y puedo seguir hasta que el usuario me diga que ya no quiere más. Bueno, una vez que tengo hecho eso, una vez ya tengo cargado el usuario me dice hasta ahí nomás, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí voy a recorrer el array list y obviamente me conviene usar el for each y la suma de los pares. Recorro y voy sumando los pares. Bien, ahí voy a tener un acumulador. Cantidad de números impares, voy a usar un contador para contar cuáles son los impares y el promedio de los términos generados. Bien, voy a sumar todo y voy a dividir la cantidad. Ahí voy a usar el método size. Bien, ¿se acuerdan el método que tiene la array list para determinar la cantidad de elementos que hay? Y una vez que ya tenga el promedio, voy a este, mostrar la cantidad de términos mayores al promedio. Bien, bueno, y este es el que no tiene para generar no tienen que hacer un menú, digamos, va derecho. Bien, eso sería el ejercicio 4. A ver, no miro el chat. Bueno, estoy hablando del grupo. Y el ejercicio 5. Este está basado en el punto del anterior práctico cuya parte de la solución está en video en el aula, ¿no? Ahí yo creaba una clase libro. Entonces yo tengo que crear la clase libro. Primero creo la clase. Bueno, obviamente después creo el objeto. No puedo crear un objeto si no tengo una clase. Y acá tengo que preguntar. El enunciado dice, creo que muchos libros. A ver, veamos el enunciado. ¿Dónde está? Acá. El enunciado dice, escribir un programa que permite ingresar y almacenar la información de muchos libros. Bien, de muchos libros. ¿Cuántos? No sé. Así que ya saben qué voy a usar ahí. No me queda otra que guardarlos en un array list, porque yo no sé cuántos libros eh, voy a cargar. Bien, una vez que ya los tengo guardados en el array list, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a solicitar al usuario que me diga un nombre de autor y el título. Y simplemente voy a buscar. Bien, voy a hacer un for each y voy a buscar a ver cuántos libros tienen ese autor o ese título. Y los muestro. Le pido al usuario que me ingrese el precio y lo mismo. Voy a hacer una búsqueda y voy a mostrar aquellos libros que sean mayores a ese precio. Y solicitar al usuario el ingreso de rango, desde hasta, y voy a mostrar la cantidad de libros que corresponden a ese rango ingresado. Bien, y bueno, como siempre, el menú clásico. Ejercicio. Bueno, y el último ejercicio, bueno, acá
más un rejunte de los otros. Ingresar la información de N personas, obviamente le voy a pedir al usuario que me ingrese, a ver, pide de usuario, no creo que no. A ver, dice que puede ingresar y almacenar la información de N personas de acuerdo a la implementación de personas del trabajo. Bueno, N acá puede ser fijo, no le digo cuántas personas va a ingresar y después tengo que ingresar la información de las personas, bueno, que tiene, en el práctico uno había un cuadrito donde me decía cómo calcular cuándo es saludable, la masa muscular y todo eso. Bien, mostrar la información de personas con peso saludable, ahí había un cuadrito, ahí decía cuándo lo era, la cantidad de hombres con sobrepeso, ahí también decía cuándo se considera con sobrepeso y cantidad de mujeres con peso bajo. Bien. Y bueno, y después lo de siempre, ¿no? Hacer un recorrido para calcular el promedio. Y el menú. El menú que me dé a mí la opción de hacerlo por consola o hacerlo de manera aleatoria. Bien, y después, bueno, eso es todo. Bien, a ver, espérame, voy a copiar los grupos del chat. A ver dónde me quedé.